Vamos a seguir con mis recuerdos de Cuba. En temas anteriores estuve hablando un poco acerca del comercio y acerca de el transporte en Cuba. Y hablamos de cómo era en aquel tiempo y hablamos algo de también cómo es ahora. Quiero ratificar con respecto al comercio algunas otras cosas que no hablé en el tema anterior. Eh, Vuelvo otra vez a situarme en la bodega, la chiquita, la tienda de víveres de Pico Robaina. Allí estuve haciendo una descripción de las mercancías que allí se vendían, pero me faltaron varias mercancías y voy a mencionarlas en este momento porque allí estaban también en venta las pastas. Las pastas me refiero a los fideos, espaguetis y macarrones o coditos, toda esa gama de productos que se hacen con las pastas o con la harina de trigo, con el material que se haga. Habían fideos que le decían cabello de ángel, eran fideos muy finitos, habían fideos de mayor grosor, hasta fideos que eran casi tan gruesos como el macarrón, con espagueti. Estaban los espaguetis, estaban los coditos y estaban distintos tipos de macarrones. Podía eh, tener la persona que le gustara esta comida italiana toda la que quisiera. Eh, Cuando hablaba de pastas, de tomate o puré de tomate, porque también habían pastas buenas para comer con estos productos. También se vendían las especies o especias, lo que se utilizaba para el condimento, ajo, cebolla, laurel, comino, orégano, pimienta y otras especies que había. Había un producto que se llamaba pijol, era un sobrecito con un polvito amarillo, lo sacaban de la vija o de otros productos que le daban un color amarillento a la comida, se usaba para los potajes de frijoles blancos o con los guisos, se usaba mucho el bijol, además del puré de tomate. También estaban los productos de la leche. Habían latas de leche condensada, latas de leche evaporada, cremitas de leche, distintos tipos de queso. Eh, yo sé que todavía que estoy mencionando cosas que se vendían y que abundaban en aquel tiempo, todavía faltan más cosas, pero voy a hablar otras cosas que tienen que ver con el comercio, porque el comercio no es solamente la comida. Yo he mencionado los comercios que tienen que ver con la comida, he mencionado de los vendedores ambulantes, he mencionado de los que vendían ropa, los que pasaban vendiendo distintas cosas por Río Seco, hasta joyas, joyas de mucho valor, pero el comercio era mucho más. En este tiempo que estamos hablando, Cuba no solamente tenía productos para el comercio interno del país, sino para el comercio externo del país. En el comercio externo del país estaban, esto lo mencioné en unos temas anteriores, al principio lo mencioné, pero estaban de la industria ganadera, lo que se hacía con las pieles. Con las pieles se hacían zapatos de distintos tipos, se hacían carteras, se hacían billeteras, se hacían cintos, se hacían abrigos, se hacía un sinnúmero de cosas. Entre esas cosas había muchas que se exportaban a otros países.
En Cuba había dos tipos de zapatos de vestir, Ingelmus y Amadeo. Eran marcas prestigiosas en Cuba y en todo el mundo. El calzado cubano era un calzado que servía para la exportación. Cuba era un país que exportaba más de lo que importaba. Era exportador mundial de café, era exportador mundial el número uno en en la caña de azúcar, en la caña de azúcar que se sacaban productos como la raspadura, como la... Ay, se me están yendo ahora melaza de caña. Había otro producto que se utilizaba en el ganado de la raspadura, miel de purga, que también se usaba. Era riquísimo lo que se hacía eh, con la caña. De la caña, además de ser el primer país mundial en la producción de azúcar, con el bagazo de la caña se usaba para hacer papel para envolver los alimentos que se vendían en las tiendas y para otras cosas y se hacían cartuchos para estos productos. También se hacía a partir del bagazo de caña una especie de cartón o de cartón tabla, vamos a decir, que se usaba en la carpintería para la construcción de algunos muebles, también servían para dividir paredes en la casa, o sea, se sacaba de la caña, del bagazo de la caña, estos cartones grandes, como láminas grandes de este cartón, que eran muy buenos. También se utilizaba el mismo bagazo de la caña como combustible para hacer la misma cosecha, que se usaba petróleo, pero también se usaba el bagazo de la caña para hacer la cosecha. Las cañas que se usaban en Cuba en este tiempo eran de distintas variedades. A una tipo de caña que creo que le decían cristalina, aunque había un boniato, un camote que tenía este mismo nombre, que era muy bueno, de mucho rendimiento. Además de esto, en Cuba habían fábricas de distintos productos, eh, fábricas de dulce de guayaba, de membrillos, de fama mundial porque se exportaban la conchita, fábricas de latas de dulce de mango, de dulce de coco, de cascos de guayaba, de mermelada de guayaba y de otros productos que también se exportaban. En las bebidas alcohólicas había una producción de Cuba, un ron cubano que se exportaba. No estoy dándole ninguna gracia a las bebidas alcohólicas, pero era un medio de enriquecimiento del país, por eso lo menciono. Se exportaba, tenía fama mundial. El chocolate también era una cosa que se usaba en Cuba y se exportaba. En el comercio de Cuba se distinguían los detergentes, los jabones, las pastas dentales, las grasas para el pelo, eh, cosas que se usaban en el pelo de la mujer, en el pelo de los hombres, y tanto producía esta rama de la industria de Cuba, del comercio de Cuba, que siempre en la competencia trataban las distintas compañías de ser las predilectas. Se usaban, voy a mencionar algunos productos, el jabón Oso blanco y también amarillo. Se usaba el jabón Rina,
se usaba el jabón Candado, se usaba pasta de diente Gravy, también la pasta de diente Colgate, que no era cubana, pero se hacía también en Cuba. Eh, Se usaba o se tenían teñidos para el pelo. eh, Se usaba también las grasas Gravy, Palmolive, eh, Glostora, otro tipo de grasa que se usaba, y se usaba mm, para la grasa de las mujeres rubias, para la grasa de las mujeres trigueñas, de las que tuvieran el pelo colorado, de los pelos más finos, de los cabellos más gruesos. Esa era una rama que iba creciendo en el tiempo de 1959. Ya hacía años que las fábricas de jabón eh, ponían dentro de los jabones unos balitas, unas cosas que eran premios que le daban, que se sacaba a la persona que compraba esa, ese jabón y se lo encontraba. Por ejemplo, voy a hablar de porque lo hacían varios, no era uno solo, pero voy a hablar, por ejemplo, del jabón Candado. Las personas compraban el jabón Candado y cuando lo estaban usando y el jabón se iba gastando, aparecían como unas balitas adentro y tenían un letrerito. El letrerito podía ser un juego de cubierto. Nosotros en nuestra casa una vez nos ganamos un juego de cubierto, muy bonito. Se daban bicicletas, se daban dinero y se daba también casa. Las otras lo daban también, pero como estoy hablando de Jabón Candado, la casa de Jabón Candado era Villa Jabón Candado. El que se encontraba esa balita iba a la compañía y le daban, le hacían su casa. Yo pude ver varias casas de estas que se daban. Pude ver las bicicletas Niágara que también se daba. Eh, y este producto hacía que más se comprara, porque la gente compraba y enseguida picaba jabón a la mitad para ver qué es lo que se habían sacado. Y detrás de los anuncios que se hacían por el radio, que se hacían por la televisión, estas cosas adquirían publicidad y entonces pues se gastaba mucho más. En los detergentes había uno que se llamaba Lavasol, otro se llamaba ACE, otro se llamaba FAB, que FAB venía de fuera, igual eh, que la pasta de dientes Colgate, que aunque se fabricara en Cuba, tendría que ser con los acuerdos de las compañías que se usaban de fuera o se usaban en la importación. El caso es que todas estas cosas estaban en abundancia. Había en las tiendas de ropa, en las tiendas de zapatos, en las tiendas de quincalla, en las tiendas donde se vendía todo lo que se necesitaba para la casa, habían tiendas, almacenes que vendían a las tiendas que vendían a los vendedores eh, que iban por las calles vendiendo, también los almacenes le vendían a los vendedores ambulantes que habían. Cuba era un comercio completo. Eh, los carros, los carros que se hacían, algunas de las fábricas de carros que se hacían, probaban primero el carro en Cuba que en el mismo Estados Unidos. Pero los carros de Estados Unidos rodaban en Cuba, igual que la moneda, el dólar y la moneda también tenía el mismo valor de la moneda cubana. Tenía Cuba también en ese tiempo en el comercio las minas de cobre, minas de níquel, había minas de oro, habían distintas minas que también enriquecían a Cuba. En el mar de los productos marítimos, también Cuba tenía, esto creo que ya lo mencioné, tenía fábricas eh, y exportaba. No solamente se consumía, sino que exportaba.
también eh, los productos marinos. Tenía también Cuba el tabaco, la exportación o el país mayor exportador de tabaco y de la mejor calidad de tabaco, si vamos a llamarle calidad, porque el tabaco es una cosa que es nociva, pero económicamente era una potencia que Cuba tenía. Era rica Cuba en estas cosas. En cuanto al comercio, también los casinos, los lugares donde se hacían shows como Tropicana, eh, estaban en alza, venían, eran famosos, la gente de otros países venían a Cuba por esto. Había también un turismo muy grande en Cuba. Ese turismo era un turismo de alta calidad que enriquecía al país. Las playas de Cuba atraían a los turistas de todos lugares. Las cosechas de Cuba cuando se hacían, venían personas de México y de otros lugares a trabajar en las cosechas en Cuba. Era un país rico, entre los primeros países del mundo en usar los trenes, la electricidad, el telégrafo, el teléfono. Estaba Cuba entre los primeros. La industria del radio que nacía en ese tiempo, de la televisión que nacía de televisión en colores, también en Cuba estaba en abundancia en ese tiempo. La venta de refrigeradores o neveras, de lámparas de luz para las casas, lámparas para la sala, lámparas para distintos lugares, se hacían en Cuba y también se exportaban de otros lugares. Las maderas de Cuba, maderas de construcción preciosas, muy buenas. Todas estas cosas hacían que Cuba fuera un país rico, aunque tenía pobreza, porque en todos los lugares hay pobreza y hay riqueza. Aquí en Estados Unidos es un país rico, pero también hay mucha pobreza, en todos lugares los hay. Cuba era un país rico, pero tenía también pobreza, tenía clases altas, clases medias, como en todos lugares, tenía clases por abajo, tenía mendigos también, había de todas estas cosas, pero prevalecía Cuba no como un país que está destruyéndose, sino un país que era rico. Habían en Cuba compañías extranjeras que funcionaban en Cuba y que los dueños eran extranjeros. Por ejemplo, la Cuban Land, que producía el tabaco de tapao en la parte de San Juan y Martínez, San Luis, Río Seco, en estas partes de Pinar del Río, porque era tierra muy buena para el tabaco. Era una compañía extranjera, pero tenía partidarios cubanos y pagaban en estos tiempos, los que trabajaban en esta compañía tenían un sueldo mayor que los demás. En las minas de Matambre y en Santa Lucía, el puerto por donde se exportaba y se arreglaba el cobre que en Cuba se había y otros minerales que se sacaban, eran americanas, pero los que vivían allí tenían un nivel de vida alto. Todas las casas tenían refrigeradores, todas las casas tenían un nivel de vida alto porque tenían un sueldo mayor. Centrales azucareros que eran Cuba, que eran de propiedad americana, también sus trabajadores tenían una economía alta porque pagaban bastantes sueldos. ¿Qué ha pasado con todo eso? De 1959 para acá, las tierras fueron confiscadas. Solamente les dejaban tener tierra a los que tenían
una o dos caballerías de tierra, no recuerdo bien, creo que eran dos caballerías, no estoy seguro, pero más que eso era latifundio y se lo quitaban. El gobierno se quedaba con las tierras. El gobierno puso una ley que decían ley de la reforma agraria, donde trataba de quitar el trabajo particular para hacer trabajos de cooperativa. Todas estas cosas se hicieron. Se intervino y se les quitó a los dueños de las minas, a los centrales, o sea, todos los dueños que había del extranjero, se lo quitaron. Pero estos lugares, en vez de prosperar y en vez de enriquecer todos estos medios, en vez de enriquecer al país, lo que ha sido es ir haciéndolo cada vez más pobre, con más falta de todo lo necesario y hasta la actualidad, donde Cuba, los hoteles en la mayoría, los lugares turísticos en la mayoría son del extranjero. Pero esos extranjeros que son dueños de muchas partes de Cuba, el, el cubano ahí ni puede trabajar y los que trabajan no reciben un sueldo a la altura porque todo es a través del Estado y no a través de las personas particulares. Esto ha hecho que Cuba, un país de abundancia en todos los aspectos, ahora es un país que carece de todo en todos los aspectos, hasta el extremo que actualmente no hace mucho oí a una dirigente de Cuba decir que los cubanos no tienen peces, no comen los productos marinos porque los mares que rodean a Cuba no tienen suficientes peces como para que Cuba se alimente. Y no es que se alimente, es que no se ve. No puede comer el cubano una langosta, un producto marino, los peces marinos no los ven. Solo otros peces que alguien cosecha en otro lugar y los trae a Cuba cuando los trae y no de la calidad de los que había en Cuba. O sea, que lo que se ha hecho en cuanto al comercio, en cuanto a la alimentación en Cuba, en estos aspectos, en cuanto al transporte, porque en Cuba también había compañías de aviación, la cubana de aviación, que viajaban al extranjero. Había facilidad para hacer de Cuba. Todo eso se ha degradado. La industria cinematográfica, Cuba era también rica en cuanto a esto. Muchos lugares venían a Cuba para hacer películas o los cubanos se destacaban también en otro lugar en la música cubana que iba por todos los lugares. Todo eso en Cuba se ha ido degradando, degradando al punto que ahora en Cuba ni hay carreteras, ni hay medios de transporte, ni hay alimentación. Tienen que estar dependiendo de cuando algún país les da cosas, pero el gobierno no las da, las vende al cubano. No es que le da, es que se lo venden. Y también Cuba no tiene en este momento palabra de garantía cuando hace convenios, porque Cuba no paga sus deudas a otros países. Y todo eso hace que cada vez Cuba sea un país mendigo, que tiene que estar tratando de subsistir con lo que otros países les dan. Hay otras cosas que quiero yo mencionar con respecto a todo, pero lo que quiero señalar en este tema, Cuba de un país rico, abundante en todo, porque yo lo viví,
Yo disfruté de este tiempo, de las cosas que estaban en abundancia, que no he mencionado muy poco a la Cuba actual, y hay que estarle mandando a las personas para que tengan un alivio, para que puedan comer, para que puedan subsistir, ayudas desde el extranjero. Un país miserable se ha convertido Cuba, que era un país rico. Y esto tiene que ver con el gobierno que en Cuba hemos tenido. Es el mismo gobierno desde el año 1959 hasta este tiempo. Y lo más caro, lo más deseado para cualquier persona, no solamente son estos bienes materiales que he mencionado, sino la libertad de poder expresarse, la libertad de poder decir, no en un, y no estoy promoviendo guerras ni conflictos ni nada de eso. Yo creo que la solución del mundo está en Dios y no en el hombre. Pero que una persona se esté muriendo de hambre y que no pueda decir que tiene hambre, una persona que no tiene electricidad cuando Cuba fue uno de los primeros países del mundo en tener la electricidad y que no pueda quejarse porque no tiene electricidad. Un país, un mundo de la tecnología como el mundo actual, que todos los lugares tienen el uso de la tecnología en abundancia y que la persona en Cuba no tenga nada, esa es una elección mala que se ha hecho. Y yo sé que con estas palabras que estoy diciendo, yo no estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo la realidad que yo viví y con amistades que tengo en Cuba y familiares que tengo en Cuba. Sé lo que está sucediendo, porque eso lo sabe cualquiera. Estoy diciendo la verdad, pero después de estas palabras que yo las ponga en YouTube, yo a Cuba no puedo volver jamás porque estoy hablando aquí, pero si voy a Cuba y esto se oye en Cuba y esto yo creo que se va a oír en Cuba en algún momento, no puedo ir a Cuba. ¿Por qué? Porque tengo aquí libertad de hablarlo, pero en Cuba no hay libertad para decirlo y lo que estoy diciendo aquí lo oye un cubano allá y se puede meter en problemas. Una ocasión escuché un chiste de Ronald Reagan que se publicó, yo la escuché en YouTube. Era un norteamericano y un soviético que estaban hablando de la libertad de expresión y el norteamericano dijo, yo tengo libertad en mi país de decir que Ronald Reagan es un mal dirigente, que no es un buen gobernante, que hace cosas que destruyen al país. El gobierno de Ronald Reagan no sirve. Yo lo puedo decir en mi país y no pasa nada, tengo libertad para poderlo decir. Entonces el soviético le dijo, yo también tengo la libertad en mi país de decir que el gobierno de Estados Unidos no sirve, que Ronald Reagan no sirve, que allí todo lo que se hace no sirve. Y el chiste es que sí, el americano podía decir todo lo que podía decir aquí, pero el otro en su país podía hablar de aquí, pero no de allá. Y es un crimen también la falta de libertad para las personas. Sé que lo que estoy hablando no le cae bien a ningún país comunista porque eso es lo que el comunismo da. Pero yo no estoy abogando en favor de comunismo o capitalismo. Estoy diciendo la simple verdad de las cosas. Yo creo, yo creo en Dios, yo creo que la solución del mundo está en Dios. Es más, yo creo que la tierra va a ir de mal en peor, porque en todos los gobiernos, en todos los lugares hay cosas malas. Eso es así. Finalmente, el bienestar del ser humano está en buscar a Dios y no buscar en los políticos ni nada de eso. Pero en la tierra
también se sufre esclavitud, se sufre miseria, se sufre mal cuando una persona no tiene derecho ni siquiera a decir en su propio país y hay cosas que no están bien hechas cuando se sabe en todo el mundo que están mal hechas. Bueno, yo no estoy convirtiendo esto en una arenga política, quiero referirme una vez más. La solución del mundo no está en el comunismo, no está en el capitalismo, no está en las ideas humanas, está en Dios, que es el que nos da la verdadera libertad. La tenemos en Dios. Pero en la tierra hay lugares donde hay libertad de expresión y donde se puede vivir mejor que en otros lugares. Desgraciadamente, a mi país le ha tocado lo peor por el gobierno que desde 1959 está destruyendo a un país que cada vez se destruye más. Yo deseo que pueda llegar un momento en que en mi país pueda haber la misma prosperidad que había cuando yo tenía 16 años, que fue la fecha del triunfo del gobierno de Fidel Castro. Hasta aquí llego con este tema. Después seguiré hablando de otros recuerdos de Cuba.